Hola hermanos, bienvenidos a nuestra comunidad en YouTube. Hoy es domingo de la tercera semana de Pascua. Nuestra amada Madre, la Iglesia, nos señala como primera lectura de la misa de hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, y luego desde el versículo 22 hasta el 33. A tono con el contenido de este pasaje bíblico, vamos a reflexionar sobre la esencia del Evangelio. ¿De qué estamos hablando? Del querigma. Hemos mencionado aquí mucho esa palabra, el querigma. Pues vamos a ver, a tono con este pasaje, qué es el querigma. Y nos vamos a dar cuenta que es la esencia del Evangelio, el corazón del Evangelio. El primer anuncio que, por cierto, hace San Pedro aquí inmediatamente después de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que vamos a tratar esa esencia del Evangelio, que es el querigma, por un lado, y por el otro lado, tres cositas. Por el otro lado, nuestra responsabilidad al respecto, responsabilidad de concientizarnos de ese querigma. ¿Me está escuchando? Tomar conciencia. Número 2, enterarnos del contenido del querigma, o sea, de la esencia del mensaje cristiano. Y tercero, proclamarlo, participarlo, extenderlo. Bueno, vamos a entrar en materia. Esto me encanta. Por fin. Vamos a hablar acerca del querigma. Ok, ¿qué es el querigma? La palabra querigma viene del griego y significa proclamar. Síganme, por favor. Tiene que ver con la proclamación de un emisario que proclama en nombre de otro que es mayor que él. Que conste. Por eso es que nosotros no somos señores del querigma. No, nosotros servimos al querigma. Es el mensaje de Jesucristo. Ok. En sentido bíblico, es el anuncio. En sentido bíblico, el querigma es el anuncio y testimonio de la buena noticia de salvación del hombre por Jesucristo. Por Jesucristo, no por otro, por Jesucristo. Y esto quiere decir, por la persona de Jesucristo. Las obras, mensaje, pasión, muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo. ¿Bien? El Evangelio de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, si vamos más profundamente, podemos identificar un corazón, una médula, un centro a todo esto que hemos dicho. Okay. Nos referimos al mensaje cristiano de redención por Cristo mediante su muerte y resurrección. Estamos yendo mucho más al centro, a la médula. Okay. Mensaje cristiano de redención por Cristo a través de su muerte y su resurrección. Esto sería el corazón del mensaje querigmático, pero que no excluye lo demás. Y esto es muy importante. Sí, porque por otro lado, ya que estamos viendo lo que estamos llamando la esencia o el corazón, podríamos pensar que otras cosas son accesorias o accidentales. No. Todo forma parte del mensaje cristiano, pero hay una médula que es el primer mensaje que hay que compartir y del cual hay que estar consciente por sobre todas las cosas. Y es que por amor, la segunda persona de la Santísima Trinidad se desprendió de su gloria para hacerse como uno de nosotros y a semejanza nuestra, llevando sobre sí nuestros pecados, fue muerto, porque Él lo quiso y lo dispuso de esa manera. Fue muerto en la cruz. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué? Por amor por usted y por mí, y para beneficio suyo y del mío. La esencia, la médula. ¿Okay? No estamos excluyendo otros factores y elementos importantísimos también de fe cristiana. Todo es importante. Y ya ustedes saben que lo voy a decir. Y ya ustedes saben que lo he dicho otras veces. Pero ustedes saben que es necesario que lo repita en este momento. Y lo voy a hacer. ¿Están listos? Escuchen. La fe cristiana es integrada, no fragmentada. ¿Okay? Y esta fe cristiana tiene una médula, que es el primer anuncio, del cual usted y yo debemos estar conscientes.
Y tenemos una responsabilidad de enterarnos y de profundizar en ese mensaje. Y tercero, como ya lo dijimos al principio, como parte de esta introducción, tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje. Bueno, lo que vemos aquí es que esa esencia del mensaje cristiano o querigma fue el núcleo de la predicación apostólica. Lo vamos a ver en este pasaje. Y estoy convencido de que este pasaje bíblico de hoy, nos está llamando la atención sobre lo más importante y que tal vez hemos olvidado o descuidado. Sí, por eso es que yo glorifico al Señor hoy por esta lectura que nos da pie, de acuerdo al contenido de esta lectura, para hablar de estas cosas. Porque a veces las cosas buenas como que las damos por sentado, y como que dejamos de atenderlas y nos vamos alejando de ellas y se nos va enfriando el primer amor. Y damos las cosas como por superadas y comenzamos a creer que otras son más urgentes, más determinantes o más importantes. Así que yo espero que esto sirva para, una vez más, concientizarnos. Hermanos, escuchen bien, porque la evangelización sin querigma es un contrasentido, es una contradicción, es una insensatez. La evangelización debe incluir, no importa el estilo ni el carisma específico del cual parta, con el cual se practique la evangelización, siempre conlleva, dirige, comunica el querigma cristiano, la esencia del mensaje cristiano. Esta reflexión de hoy la vamos a dividir en tres partes. La primera parte, la importancia y urgencia del querigma. La importancia y urgencia del querigma. Segunda parte, el primer querigma y su esencia. Tercera parte, testimonio del querigma. O si lo quieren, la evangelización o la participación de ese mensaje cristiano. Primera parte, importancia del querigma. Versículo 14 dice, entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz para hablarles así: judíos y habitantes todos de Jerusalén, entiendan bien. Primero alzó la voz, ¿okay? Con voz fuerte, dice otra versión. Les habló con voz fuerte para requerirles ¿qué? Para convidarlos ¿a qué? A que entiendan bien esto y escuchen atentamente mis palabras. Estas frases, es decir, alzó la voz o habló con voz fuerte, y entiendan bien esto y escuchen atentamente, indican la importancia y urgencia del mensaje. Y también demuestra la intención de Pedro de llamar la atención sobre todo, aquellas personas que se asombraron, perplejos por lo que estaba pasando. Me refiero al pasaje anterior, en el que se narra la efusión de Pentecostés, las lenguas de fuego que se repartían sobre las cabezas de estos hermanos y de los apóstoles, y cómo le escucharon cada uno hablar en su propia lengua, etc. Muchos quedaron perplejos. Esto está en el versículo 12. Así que unos reaccionaron impresionándose, ¿no? Cautivados, sobrecogidos por lo que estaban viendo y escuchando. Pero otros, según dice el versículo 13, se burlaron y acusaron a los apóstoles de estar borrachos. Entonces hay dos reacciones frente a esa primera expresión de la experiencia cristiana de Pentecostés. Primero, asombro y sobrecogimiento, estupor. Y lo otro, burla, rechazo, ironía. Ok, muy bien. La insistencia de San Pedro de llamar la atención al público aquel es muy importante, hermano. Es muy importante. Primero, por lo que hemos visto en este versículo 14. Pero también
pero también a tono con lo que podemos ver en el versículo 22 cuando les exhorta en el sentido siguiente. Escuchen estas palabras. Y en el versículo 29 cuando dice, permítanme que les diga con claridad. O sea, todo esto y el tono que es fácilmente, que podemos identificar y reconocer fácilmente en todo este pasaje, nos anuncia la premura, la importancia, la urgencia de este mensaje, según expresado por San Pedro y los apóstoles. Versículo 22. Versículo 22 ahora dice San Pedro: Israelitas, escuchen estas palabras. Otra vez, atención, escuchen estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes. Ustedes los vieron, a ustedes les consta. Con milagros, prodigios y señales que Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien sabéis. Otra vez, ya vemos que denota urgencia. Hermanos, nuestro mensaje es el más importante. Eso es lo que quiere decir esto. Este es el mensaje más importante en todo el mundo, my friend. Es el más determinante, necesario y urgente. Nosotros, escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros somos hombres moribundos predicándole a hombres moribundos. Suena drástico o dramático, ¿verdad que sí? Yo le estoy compartiendo en este momento este mensaje. Y yo soy un hombre que está muriendo. Yo tengo 56 años. Claro, lo que pasa es que siempre que experimentamos la muerte de alguien, es otro el que se muere y no usted. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Lo que le ha pasado a otro y le ha pasado a todo el mundo, le va a pasar a usted también. Sí. De esta vida no vamos a salir vivos. Corporalmente hablando, físicamente hablando, naturalmente hablando, de esta vida no vamos a salir vivos. Usted se está muriendo, hermano mío, hermana mía. Entérese. Tengo 56 años. ¿Sabe usted que el promedio de vida en Puerto Rico, donde yo nací, me crié y vivo, son 75 años? Ya me quedan 19, a tono con el promedio, que eso tampoco garantiza que no me vaya a morir esta noche. Me queda poquito y los otros días tenía 20 años. O sea que estos próximos 19 años se van a ir volando. Yo me estoy muriendo. Yo soy un hombre moribundo y le estoy predicando a usted que también se está muriendo. Le estoy predicando un mensaje que es de vida o muerte. Por eso es que es urgente, por eso es que es necesario, por eso es que es determinante. Escuche todos los mensajes que usted quiera. Los políticos, los que tienen que ver con salubridad, todo eso es muy importante. Lo que tiene que ver con su materia de estudio, lo que tiene que ver con su disciplina. Entérese de las noticias que tienen que ver con su país o con el resto del mundo. Entérese de lo que usted quiera, pero solo una cosa importa, es determinante y absolutamente necesaria. Y es el mensaje de salvación de Jesucristo el Señor. Acoge ese mensaje, hermano y hermana. Esto es urgente, es determinante. Hágalo, porque esto es de vida o muerte. Frente a usted está la vida y está la muerte, el cielo o el infierno. Miren ustedes, mis hermanos, los efectos del mensaje. Claro, honesto, caritativo, con mucho amor, mucho amor. Sí, porque lo que nos debe mover es la caridad, la fe teologal, el amor por nuestros hermanos los hombres. Porque Dios, primera de Timoteo capítulo 2, Dios, me parece que el versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hermano, hermana, amigo y amiga, todos ustedes están incluidos en el querer de Dios para salvación, para vida eterna. Pero usted es un ser libre, usted tiene que consentir esa gracia. Miren, Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Vámonos después. Hechos 17 del 30 al 33. Dice, aquí vamos con San Pablo. Dice, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos. Aquí San Pablo no está diciendo hagan un círculo
y vamos a animarnos entre nosotros y que cada cual diga lo que para cada cual es el querigma, el mensaje de Jesucristo para salvación. Fue eso lo que hizo San Pablo. Vamos, levanten la mano aquellos que ustedes crean que Jesucristo es Salvador. Levante la mano aquellos que crean en la existencia del infierno y del cielo. Tú no lo crees, no te preocupes, no es nada. Lo importante es que nos amemos y nos reconozcamos. No te preocupes, tranquilo, tómalo con calma. Es lo mismo, da igual, ¿qué más da? Esa actitud que yo estoy ironizando en este momento representa la caridad cristiana y la urgencia y la importancia del querigma cristiano. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. No a donde quieran, no a donde les parezca, no donde más cómodos estén, no donde los traten mejor, no, que se vuelvan a Él, a Jesucristo, el Señor, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello conlleva. Al fin de cuentas es lo que lo hace usted feliz, es lo que le da propósito y sentido a su vida. Dígale sí al amor. Luego sigue diciendo, porque Dios ha fijado un día en el cual, escuchen, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. No hizo una encuesta, a ver cuántos opinaban si Él había resucitado o no. Luego sigue diciendo, al oír esto, de la resurrección de los muertos, mire esto, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Pero ¿saben qué? Escuchen, Pablo los dejó. Sí, porque el querigma no se te va a seguir impartiendo todo el tiempo. Llega el momento en que, bueno, tú no quieres. Y tú rechazas el querigma no solamente cuando dices que no, sino cuando no vives de acuerdo a. Recuerden las palabras del Señor, quien no recoge conmigo desparrama, quien no está conmigo está en mi contra. O sea, usted está en el centro, usted no quiere decidir, usted decidió, dijo no. Pero el versículo último, el 34, dice, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago. Y también una mujer llamada Damaris y otros más. Unos creyeron y otros no creyeron y se burlaron. Entonces, dígame usted, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Vamos a ver. Usted es un católico modernista que quiere caerle bien a todo el mundo. Usted está peace and love. Okay. Entonces, usted, para que no se burlen de usted y para no caer mal ni incomodar a nadie, usted no comparte el querigma. Usted tranquilo, usted se calla la boca. Usted es un cristiano anónimo. Para no caer mal. Entonces, se pierden esos que iban a decir que no y se pierden también los que iban a decir que sí. ¿Se da cuenta por qué esto es urgente? ¿Se da cuenta por qué esto es determinante? Segunda parte, el primer querigma, que es el centro del evangelio. El primer querigma, la esencia del querigma tiene dos elementos. La esencia del querigma, el corazón del querigma tiene dos elementos. Crucifixión y muerte del Señor y resurrección del Señor. Vamos primero con el primer elemento, crucifixión y muerte. Versículo 23. A este que fue entregado según el designio establecido y la presencia, a este que fue entregado según el designio establecido y la presencia de Dios, le mataron clavándole en una cruz por mano de hombres impíos. Un par de cositas. Está hablando aquí de que esto ocurrió por la presencia de Dios. Y otras versiones dicen por el plan de Dios. O sea, Dios lo determinó así. Entonces note que el Señor fuera entregado según el designio establecido por Él mismo y predeterminado por Él mismo, no nos exime ni a ellos ni a nosotros de nuestra responsabilidad.
Para entender esto, hay que tratar, hermanos, de ser humildes. O sea, hay que abordar esto desde Dios, desde su omnisciencia, desde su justicia. Sí, porque podría haber alguien que diga, bueno, pues entonces yo no soy responsable. Bueno, pero si Él lo determinó, pero no. Por favor, con esta mentecita, no busquemos juzgar los movimientos de Dios. Los juicios de Dios, las determinaciones de Dios. Vamos a ubicarnos dentro de lo posible desde la perspectiva divina. Vamos a ser filosóficamente responsables e intelectualmente honestos. Síganme. Dios es un eterno presente. No es como usted ni como yo, que estamos en el tiempo y en el espacio. Usted y yo nos movemos. Dios no se mueve, no hay cambio. Es inmutable, inmensísimo. No hay una sola esquina en el universo que escape a su presencia. Entonces, note primero, Dios es un eterno presente. Dios ve todo en el aquí y el ahora, tratando de entender esto según nuestra capacidad. Eterno presente. Por lo tanto, Él sabe de antemano, siempre ha sabido, lo tiene todo delante de sí. Tercero, Dios creó al hombre libre. Y por lo tanto determina que se haga lo que Él sabe que el hombre va a hacer o va a decidir. ¿A qué me refiero? Desde toda la eternidad, Él sabe que usted va a decir que sí. Por lo tanto, Él ubica eso en su plan y lo pone en la lista de los predestinados, de los elegidos, de los escogidos. Porque Él ya sabe de antemano que usted, haciendo ejercicio de su libertad, va a decir que sí. O sea, usted, movido por la gracia actual, usted va a colaborar con esa gracia y usted se va a arrepentir. Usted se va a convertir, usted como puede y tiene constancia, pues usted se va a bautizar porque usted quiere nacer de nuevo y va a vivir una vida en adelante, pues según el ideal y los votos de ese bautismo. Usted ha nacido de nuevo, usted va a vivir en concordancia con ese evangelio. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Otro ejemplo que voy a dar. Romanos capítulo 8. Versículos 29 y 30. Aquí voy a leer la Biblia de Jerusalén. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, Biblia de Jerusalén. Quiero irme ahí bien exacto, lo más literal posible aquí. Me refiero literal pegadito al original griego. Dice, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció. Prognosco es la palabra. O sea, de los que supo de antemano. Eso es lo que significa esa palabra en griego. O sea, Dios supo de antemano, conoció de antemano. Y a ellos, según dice la primera parte del versículo, los predestinó de antemano, para que así fuera su Hijo, el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, luego a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó también los hizo justos, o sea, los justificó. Y a los que hizo justos también los glorificó. Doxazo es la palabra aquí, los glorificó, que podría implicar también la gloria eterna en el futuro, cosa que muchos no hemos alcanzado todavía. Yo espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver a Jesucristo, su sacrificio en la cruz, según la doctrina cristiana. Ok, hermano, síganme. Ahora vamos a ver a Jesucristo y su sacrificio en la cruz, según la doctrina cristiana. ¿Okay? 4 verdades querigmáticas vamos a sacar de aquí. 4 verdades querigmáticas vamos a salir de aquí. Vamos a sacar de aquí, mejor dicho. Primera verdad querigmática. Cristo se inmoló a sí mismo en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Síganme, por favor. Cristo se inmoló a sí mismo en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Él se inmoló a sí mismo. No es como dicen los racionalistas bíblicos, que Él se dejó llevar, que de repente se encontró como movido por... O sea, que el compromiso político que Él había hecho
Y su identificación con los pobres y desvalidos y oprimidos lo llevó eventualmente a... Y que por supuesto no lo había predeterminado desde la eternidad, que fue algo que le llegó dado. Un hombre bueno que se comprometió con la justicia. Pues no, eso no es así. No, Cristo se inmoló a sí mismo, Él lo quiso, Él lo dispuso en la cruz, y ese sacrificio es verdadero y propio. No es una representación, no es un símbolo, no es una motivación o un ejemplo para que usted se sacrifique por los demás. No, es mucho más. Es un sacrificio redentor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo los amó y se entregó. Cristo los amó, Él los amó y se entregó. Él se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave para Dios Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Cristo se ofreció, Él se ofreció una vez como sacrificio para quitar los pecados de muchos. Él lo dispuso de esa manera. Jesucristo es el Señor, my friend. Segunda verdad querigmática. Cristo nos rescató y nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Repito, Cristo nos rescató y nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Él nos reconcilió rescatándonos, pagando la deuda que nos correspondía a nosotros pagar, que era impagable, por cierto, porque a quien ofendimos es eterno, santísimo, poderosísimo. Y esa justicia no la puede satisfacer un pobre hombre como yo. Tiene que ser Dios mismo. Pues vino Dios mismo a pagar el precio que me correspondía a mí. Un precio de repercusión y de valor eterno, infinito, impagable. Romanos capítulo 3, versículo 24. Son justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Tercera verdad querigmática. Cristo, por medio de su pasión y muerte, ha dado satisfacción vicaria, o sea, sustitutiva, en mi posición y en mi naturaleza y en la suya también. Y a semejanza nuestra, pero sin pecado, eso es lo que está diciendo aquí. Nos representó ante Dios para satisfacer la justicia divina. Vuelvo a repetir, Cristo por medio de su pasión y muerte ha dado satisfacción vicaria a Dios por los pecados de los hombres. Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre ha venido para entregar su vida como precio por rescate de muchos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. Esto es una secuencia, ¿cómo diríamos? Un escogido de textos bíblicos de una lista interminable, hermanos. O sea, yo me vi frente a ese montón de textos bíblicos que apuntan a estas verdades. Y la verdad es que es increíble. Aquí he especificado o he querido preferir o escoger los pasajes del Nuevo Testamento, pero incluso del Antiguo Testamento. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia apunta a esto. Ok, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Ay, Dios mío, Señor, que cuánto nos ama el Señor. Se hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alabado sea Jesucristo. Verdad querigmática 4. Cristo no murió tan solo por los predestinados o por los fieles, sino por todos los hombres sin excepción. Ok, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Y Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese cuánto.
Tratábamos ese versículo hace poco, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió o entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por todos él murió. Fíjese cuánto nos ama, que murió por los que sabían que lo iban a rechazar. Sí, por eso que hemos visto en este pasaje que se burlaron. Sí, sí, por los que actualmente, avergonzados frente al mundo, niegan el querigma. Y no solamente niegan el querigma frente al mundo, sino que escandalizan a los feligreses humildes de esta iglesia y a los pecadores del mundo, escandalizándolos. Porque imagínate, este religioso no se supone que él crea y ahora dice que no cree, dice que es mentira, dice que es un cuento, que Jesucristo no hizo milagro, que no resucitó, que la iglesia fue un invento. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por todos nosotros murió el Señor. Ahora, murió por todos, pero el sacrificio no es eficiente para todos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Aquí no estamos hablando de un universalismo. No, esto no es así. Esto no es como piensan los esotéricos cristianos, que esto es para todo el mundo, peace and love. No, eso no es así. Pues una de las formas en que se manifiesta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres. Entonces, ¿cómo Dios va a atentar su propio diseño en nosotros, atentando contra lo que Él mismo ha dispuesto, que es nuestra libertad, el ejercicio de nuestra libertad? Entonces, Él murió por todos, pero su sacrificio es eficiente solo para aquellos que, colaborando con la gracia, se arrepienten, se convierten y en la medida de lo posible, si pueden, según el conocimiento de Dios, Él lo sabe todo, acceden al santo bautismo y viven de acuerdo con una vida renovada en Cristo. Bueno, el segundo elemento del querigma es la resurrección. Segundo elemento del querigma es la resurrección, versículo 24. Pero Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, porque no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Resucitó. Verdaderamente resucitó. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted tiene idea de lo que esto implica? Resucitó. Resurrección corporal. La muerte no lo retuvo. Él resucitó. Verdaderamente resucitó. El querigma supone verdades históricas, my friend. Mucho cuidado con las interpretaciones acomplejadas que reducen para limitar y mundanalizar. O otras interpretaciones acomplejadas que subjetivizan para hacer el evangelio más llevadero humanamente hablando. No. Frente a esos complejos de inferioridad, usted y yo no vamos a ceder. No. Porque usted y yo no somos santos ni mucho menos. Pero un rayito de humildad tenemos. Un rayito de humildad tenemos. Por un lado, para aceptar lo que no podemos entender. Y tenemos también la suficiente valentía y temor de Dios y gracia en nosotros para ir en contra de quien sea, pero a favor de los hombres, para testificarles acerca del señorío y la resurrección del Señor. El Señor Jesús resucitó. No fue una reanimación ni una proyección psicológica de sus discípulos. Estamos hablando de una resurrección corporal en un cuerpo glorificado. Y algunos de ustedes saben que no me voy a aguantar y que voy a citar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al siguiente. Aquí voy, prepárense. En primer lugar, les he enseñado, esto es San Pablo, por el año 53, importante, por el año 53, no más del 56. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados. Noten ustedes aquí la esencia del querigma, una vez más. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y estuvo entrevistando 15 días con Cefas y Santiago en Jerusalén.
Hermano, todo esto dentro de un poquito después de pasada la primera década. O sea, ¿quién se va a olvidar de sucesos como este? Entonces, el hombre, San Pablo, ausculta, investiga, toma esa tradición, que no fue solamente que la escuchó por la proclamación, sino que fue evidenciada por los testigos que estuvieron dispuestos a morir. ¿Quién está dispuesto a morir por un cuento? ¿O por un chisme? ¿O por una visión? ¿O por una emoción? Sigo. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Escuchen. La mayoría de los cuales vive todavía. San Pablo está hablando aquí, hermano. Mire, es que nadie puede negar. Todo el mundo está de acuerdo. O sea, esto no es más tarde del año 56. Estos testigos viven. Y San Pablo está hablando públicamente de estos testigos, los cuales podrían desmentirlo. El Señor se presentó a 500 hermanos. Y después dice en el versículo 7, se apareció a Santiago. Y esto es importante, porque Santiago era el hermano del Señor. Incrédulo, no creía en él. Pensaba que Jesús estaba loco. ¿Qué fue lo que le pasó a Santiago? ¿Qué fue lo que le pasó? Que lo llevó a ser el obispo de Jerusalén. Y también a dejarse matar por su Señor resucitado, vivo y señorial. ¿Qué fue lo que lo llevó? Y dice, y luego a todos los apóstoles. Voy a saltar al 12 y por ahí para abajo. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Noten, hermano, lo sólido del querigma. Noten ustedes la importancia, la necesidad de este mensaje. Sigo con el 15. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios. ¿Me están escuchando? Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. ¿Me están escuchando, hermanos? En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. ¿Ustedes pueden creer que los apóstoles estén perdidos? Que su alma se haya desintegrado en el momento de la muerte y que no haya más nada. Que hayan muerto por un cuento, como algunos creen. Los apóstoles no eran tontos, eran hombres de sentido práctico, que una noche corrieron como cobardes. A la mañana siguiente no querían salir de la cueva, no querían salir de donde estaban. Pero que una vez les llegó el Espíritu Santo y se posó sobre ellos. Una vez el Espíritu de Cristo los poseyó. Digo poseyó, entre ustedes saben lo que yo quiero decir. Los ocupó. Una vez se les apareció Cristo y lo evidenciaron. Lo tocaron, le hablaron, comieron con Él. Ya sus vidas no podían ser las mismas. Y gracias a esto, la vida suya y la misma tampoco pueden ser las mismas. Sigo. Si nuestra esperanza en Cristo, versículo 19 del capítulo 15 de Primera de Corintios, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto, primera parte del versículo 20, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado.
¿a quién usted le va a creer? Créale a Jesucristo. Créale a Jesucristo. Créale a la palabra de Dios. Créale a la tradición cristiana con T mayúscula. ¿Okay? Créale a ese don o virtud de la fe que usted tiene en su alma en gracia. Créale a Dios. Aquí sigue Pedro recurriendo. Luego entonces de los versículos 25 en adelante hasta el 31, Pedro recorre el Antiguo Testamento y habla de David y el cumplimiento del querigma como cumplimiento de la profecía de David, etc. Ya no quiero seguir abundando porque ustedes no quieren que este video pase de 1 hora y media. Así que ni modo. Pero en resumidas cuentas, por lo menos sepan que aquí San Pedro recurre a las Escrituras, a las que tenía en este momento dado, en esta etapa de la revelación y de la historia de la salvación. Noten ustedes lo importante, o sea, el rol determinante que tienen aquí las Escrituras para esta proclamación de San Pedro. Lo cual indica que usted y yo no podemos prescindir de las Sagradas Escrituras. Eso es importantísimo. Las Sagradas Escrituras deben ser la materia prima, ¿okay?, de la cual parta nuestra proclamación del mensaje cristiano, de la buena noticia de la salvación por Cristo para bien de nosotros los hombres. Tercera parte de esta reflexión. El testimonio del querigma. El testimonio del querigma. 3 cosas vamos a tratar al respecto. Primero, hablemos con claridad y sin miedo, ni vergüenza, ni respetos humanos. Versículo 29, escuchen. Hermanos, permítanme que les diga con claridad que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Permítanme que les diga con claridad, sin miedo, ni vergüenza, ni respetos humanos, lo cual conlleva, por supuesto, la caridad, o sea, el amor, la mansedumbre, la humildad, según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Siempre estar dispuesto a dar razones de nuestra esperanza, pero con mansedumbre, con humildad. Nada de prepotencias, pavientos, no. Segundo, hablemos y vivamos como testigos de la resurrección del Señor. Hablemos y vivamos como testigos de la resurrección del Señor. Versículo 32, escuche. A este Jesús le resucitó Dios, y de esto o de eso todos nosotros somos testigos. Y usted también. Usted es producto de la resurrección del Señor, del señorío del Señor, lo que ha pasado en su vida, la esperanza que usted tiene, la transformación que ha experimentado, y ese deseo, ese querer, esa esperanza que usted tiene. ¡Qué maravilla! Todo eso se lo ha dado el Señor. Hay que ser testigo de eso. 3, trate de que otros se conviertan en testigos también. Trate de que otros se conviertan en testigos también. Note aquí que Pedro trata de hacerlos partícipes. Noten la astucia de Pedro. Pedro trata de hacerlos partícipes de que reconozcan la evidencia de lo que ven y escuchan. Versículo 33, escuchen. Dice, exaltado pues a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y oye, ¿qué es lo que está haciendo San Pedro aquí? ¿Se acuerdan cuando Pedro decía que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Se acuerdan de ello? La razón por la que Pedro no podía callar es porque no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Y lo que le está diciendo a ellos es, ustedes también vieron y ustedes oyeron. Échense para acá. Pedro los está tratando de meter en el grupo de los testigos de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bueno, no voy a decir que voy a concluir porque son capaces de dejar de ver el video. Así que mejor voy a decir otra cosa. Voy a decir algo así como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Suena mejor, ¿verdad?
Porque ahora, ¿en qué vamos a hacer? Es que se nos devuelve el balón para que nosotros tomemos la ofensiva. Ok. Primero digamos que hemos hablado de tres cositas. Hemos hablado de la importancia del querigma. De la importancia y de la urgencia del querigma. Por eso es que usted no lo va a postergar. Y por eso es que usted se va a enterar, se va a concientizar y lo va a proclamar. ¿Se acuerda de la introducción? Ok. Segundo, hemos hablado del primer querigma. De en qué consiste la esencia de ese mensaje de salvación por Jesucristo a favor nuestro. ¿De qué hablamos? De la crucifixión y muerte del Señor y de su resurrección. Y tercero, hemos hablado del testimonio del querigma, de la evangelización, del compartimiento, de la buena noticia. Con cariño y con respeto, pero directo, valiente, en nombre del Señor, para el bien de nuestros hermanos, para el bien de todos los seres humanos. Miren, hermanos, yo entiendo, mire, somos buenos. Usted es una persona buena, usted es una persona decente. Y nosotros que somos buenos y decentes, pues amamos la verdad. Y por lo tanto, aborrecemos la mentira. Nosotros trabajamos mucho y sufrimos con paciencia. Pero ¿sabe qué? Quizás nos falta algo. Quizás nos falta la pasión del primer amor. El primer amor que es el motor de nuestra fe. O sea, estoy hablando de una relación con Jesucristo. De una relación personal, humilde, íntima, profunda. Estoy hablando de un verdadero delirio. De lo que decimos en Puerto Rico, de un enchule. No es lo mismo estar enamorado que enchulado. Enchulado es que tú la ves y te deshaces, te derrites, te desarmas. Se te va el apetito. No puedes pensar en otra cosa. Ese sentimiento, te abruma, te sobrecoge. Y quizás nos falta eso. Y que, de acuerdo con ese amor, sea también nuestra entrega. Hermanos, porque el amor, entérese por favor, el amor por su propia naturaleza, el amor de verdad, el amor a lo divino, por su propia naturaleza es siempre total, exclusivo y permanente. ¿Me está escuchando? Apocalipsis, capítulo 2. Versículos 2 y 5. El Espíritu Santo aquí le habla a gente como nosotros, a gente buena, gente bien intencionada, pero que nos falta. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice, repito, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. Aquí el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. ¿A qué se refiere esto? A una entrega. ¿A qué se refiere esto? Todo o nada. Pero hermanos, nadie se enamora de un muerto. No, nadie se enamora de un muerto. Resuélvalo entonces. Dele, resuélvalo. ¿Está muerto el Señor? ¿Para usted está muerto o está vivo? Yo no sé para usted. Yo sé que está vivo. Y usted puede relacionarse con ese Cristo vivo. Tener una relación con Él de entrega. Para que sea feliz de una buena vez.
Su Señor no está muerto. Él está vivo. Y le ha dado a usted las muestras de amor que nadie le ha dado. Que nadie le da ni le dará nunca. Solo Jesucristo. Entréguese hoy mismo al amor y sea feliz ya de una buena vez. Dios les bendiga.